darle de inmediato la bienvenida al analista político, al doctor José Tello Alfaro, con quien vamos a conversar un poco lo que significa volver a la situación de la vacancia y regresando un poco en el tiempo, José, poder hablar de lo que ha sido la manifestación de Jorge Barata. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Bien, gusto reencontrarnos, José, y nos reencontramos luego de una semana que ha sido sumamente complicada. Han sido 2 días de un interrogatorio en donde se esperaba que verdaderamente este hombre, pieza clave del sistema de corrupción, pueda cerrar un poco el círculo de esta ruta de dinero, dando detalles específicos de las personas que a lo largo del año pasado hemos venido, de las que hemos venido hablando, de las que hay un círculo de suspicacia que gira en torno a ellas. Regresando un poquito más en el tiempo, José, quiero que me des tu opinión precisamente de lo que ha sido la no participación de Hamilton Castro en este pliego interrogatorio. Bueno, lo que ocurre ante todo es que en los protocolos fiscales, ¿no? El motivo, digamos, de ir para ver a Jorge Barata es en un proceso de investigación que se estaba realizando a Fuerza Popular, ¿no? Domingo Pérez estuvo viendo como fiscal encargado de la investigación este tema en particular, ¿no? Y evidentemente no involucra necesariamente a todos los fiscales que pudiese estar vinculados con el caso de Odebrecht en general, ¿no? O sea, hay que entenderle que acá pues hay una dinámica un poco distinta, ¿no? ¿No fue entonces un error judicial? No, en cierta medida es parte de los procesos que sigue la Fiscalía, porque recordemos que acá es un tema de Fiscalía aún, ¿no? Entonces son procesos que van siguiendo y que, como ya lo hemos dicho siempre hasta el cansancio, ¿no? Son procesos que tenemos que respetar, que se tienen que dar en su momento y en su lugar, ¿no? Bien, Jorge Barata habló. La opinión pública es de que este pliego interrogatorio ha limitado la participación de Jorge Barata, precisamente porque encuentra un límite en no declarar nada sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski ni sobre Alan García. Parece ser que este pliego interrogatorio le saca un poco la vuelta a esa intención porque han habido preguntas que nos han llevado a hablar inevitablemente de la participación del presidente Kuczynski y además de Alan García. En esos 2 días, José, aparecen 2 nuevas personas, Susana de la Puente y el señor Yoshiyama. El señor Yoshiyama sale del país inesperadamente el lunes, luego circula un documento con una fecha que nos deja más ese sinsabor de que las cosas estén caminando hacia la verdad, ¿no? Claro, lo que ocurre es que vayamos a lo que es en sí el escenario de una campaña política. Vayamos a lo que es en sí un aporte de campaña y lo que puede ser la entrega de un dinero. Si vamos al caso de Odebrecht, hablamos de entregas de dinero, porque la figura del aporte de campaña, ¿no? o el concepto mismo de aporte de campaña en la legislación peruana responde a digamos, a una entrega de un aporte dinerario hasta un determinado monto y por determinadas personas. Hay un concepto de aporte de campaña, ¿no? El cual obviamente en cuanto a porcentaje de lo que se puede entregar dinerariamente ha podido variar. Antes, por ejemplo, se permitía el aporte de empresas, ahora ya está prohibido, y en fin, ¿no? Lo que siempre han estado impedidos, por ejemplo, son gobiernos extranjeros y entidades religiosas, y en fin, o sea, ya sería entrar al detalle. Ahora, lo que tú quieres decir es que va a ser muy difícil poder tipificar por lo menos el lavado de activos, una coima. Es que va por ese lado, sí. No, es que va por ese lado. Primero, salgámonos de lo administrativo, porque veo que muchos colegas han centrado el tema en lo administrativo y no estamos hablando de un tema de incumplimiento, digamos, de normatividad de temas administrativos electorales. Estamos hablando acá de recepción de dinero que ya, a decir de Jorge Barata, y eso es fácil de poder determinar, provendría, ¿no? de la famosa caja 2 de operaciones estructuradas que sabemos que tiene un origen ilícito, ¿no? Y obviamente pues sería recibida sin ningún tipo de justificación hacia la autoridad electoral. Digamos, pongamos un monto, recibo 5 millones. Puede ser que los 5 se empleen en campaña, como puede ser que de los 5, 1 millón vaya a la campaña, diluido obviamente entre 5.000 aportantes y el resto simplemente termine, bueno, en manos de los dirigentes o de las personas que estuvieron a cargo de la recaudación de este tipo de dinero proveniente de empresas privadas, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, vinculadas claramente a la corrupción, porque este tipo de aportes también queda claro de que están pues de por medio hacia lo que puede ser una
un tipo de acuerdo hacia futuro, ¿no? En caso de que ganen un condicionamiento. Mira, durante muchas ocasiones, ¿no? Esto lo hemos discutido en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, el tema de la transparencia ha debido ser siempre el pilar de todo lo que es aportes de campaña. Se debe transparentar. Por ejemplo, si una empresa dona, lo cual está prohibido ahora por ley, perfecto, que ese donativo esté ahí, que entre, digamos, a la campaña. Pero que si se llega a ganar, o sea, si ese candidato que recibió el aporte llega a ganar y se realice una contratación pública y esta empresa, no necesariamente, pero si esta empresa es favorecida, debería haber un protocolo especial de Contraloría respecto del proceso, si es que se llevó a cabalidad. Claro. Entonces, si tú cruzas información, podemos tener con la transparencia, en primer lugar, de que nunca se pasó por lo bajo, porque ahora no se garantiza tampoco de que no se vaya a dar dinero de empresas. Ah, por supuesto. Por supuesto que no. El tema va a ser bancarizarlas, el tema va a ser de qué manera hacemos legal que esas entregas de dinero o esos aportes a la campaña puedan no generar luego un proceso de coimas, un proceso de sobornos o el concurso, como siempre. Claudia, mira, en una campaña política, y muchas personas que quizás pueden estar escuchando han vivido lo que es una campaña política, no se sabe. Por ejemplo, recibes una cantidad de dinero, se te va en menú para las personas que están en un combate de campaña. Sí. Se te va, por ejemplo, en personas que hacen posteados, pintas. El dinero en realidad se emplea y se emplea mucho de manera del tome y dame. Eso ocurre en una campaña. Ahora, si uno recibe una cantidad de dinero, aparentemente, ¿no? Con el dicho del aporte que te estoy apoyando para tu campaña, pero después tómame en cuenta, ¿qué ocurre? Ese dinero lo recibo y no va a la campaña, pues se quedó en mi colchoncito. Entonces, al final, la verdad de las cosas, tenemos una situación donde este tipo de dinero puede seguir ingresando, obviamente ahora ya de manera clandestina porque hay un impedimento legal, y obviamente también vamos a tener una situación muy compleja, ¿no? Porque, reitero, el restringir es lo más complicado, transparentar es lo mejor y sobre todo tener un buen sistema de control, como el que debería tener OMPE, digamos, mucho más perfeccionado, con más elementos, como el que tiene la UIF, ¿no? Para permitirse el cruce de información y todo ello, ¿no? Bien, han sido declaraciones importantes. ¿Te queda la sensación de que no ha significado un terremoto político? Porque, te lo digo, la gente esperaba mucho más. Ahora viene la parte más difícil, ¿no? Poder probar lo que se ha declarado. Y ya hay avances de que no tendría los documentos para poder probar, entonces nos quedaríamos nuevamente en el aire. Es un terremoto político en la medida en que nosotros escuchamos a todos los candidatos, otrora candidatos, no decirle que desconocen completamente el tema. Todos, ninguno Encontramos sabe. a personas muy vinculadas, que definitivamente han estado en la foto, han estado marcadamente presentes en la campaña, como los que, según señala Jorge Barata, habrían recibido los fondos de campaña. A ver, la mujer del César no tiene que ser honesta, sino parecerlo. Acá el asunto no lo están dejando nada claro. La verdad que se desdicen, le echan la culpa a estas personas dicen que se lo prueben un poco a la tesis Alejandro Toledo, que se lo prueben hasta el cansancio. Obviamente acá, y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Si nosotros vemos cómo se manejan este tipo de procesos de colaboración eficaz, tiene que haber un contraste de información. Se tiene que contrastar, ¿no? ¿Por qué? Porque si el señor Barata miente, no importa que sea ante autoridades peruanas o brasileñas, el solo hecho de que mienta ya se perdió todos los beneficios. Claro. Bueno, comenzaron luego de estos 2 días de declaraciones, criollamente por así decirlo, los muertos y heridos. Kenji Fujimori parece que con el pasar de los días comienza a hacerse más fuerte. El congresista Yica ha pasado finalmente a la lista de los Avengers, previo anuncio en redes de Kenji de que él confiaba en su hermana, pero salía de Fuerza Popular porque moralmente todos los partidos ya están sin bases. ¿Qué te parece eso? Lo que ocurre es de que se veía venir, ¿no? Creo que, sinceramente, faltó mucho manejo por el lado de Keiko Fujimori y también del entorno que está con ella, ¿no? Esto no se ha debido producir. Creo que la crisis se hubiese podido controlar mucho mejor. Es evidente que hay un liderazgo, ¿no?, que está tratando de emerger. Es evidente de que hay personas que requerían ser escuchadas. Una bancada numerosa requiere no de 5 o 10 que tengan todo el poder, sino que el poder se disperse y además también de que haya una cercanía. Creo que Keiko Fujimori hizo un trabajo impresionante, y lo resalto, para hacer la bancada que hizo en su momento, porque recorrió el país y
jaló una serie de talentos, la hizo de Headhunter, como dicen los americanos, ¿no? Trajo una serie de talentos de cada una de las regiones y terminaron siendo parlamentarios. Y la mayoría independiente, tal es así que incluso están las cifras ahí. Eran 11 nomás los que militaban en Fuerza Popular y los demás eran independientes. Precisamente eso, José. Los Avengers cada vez van en aumento, pero no solo aumentan en números, sino que aumentan en denuncias de que Keiko Fujimori no escucha al congresista provinciano, que ellos se sienten discriminados, que no les dan oportunidad, que tienen censura. Entonces, ¿de qué le sirvió caminar, traer talentos si no los va a escuchar y predomina pues el congresista limeño más cerca a ella, más cerca a las bases, ¿no? No quiero decir que Luz Salgado, Héctor Becerril sean más escuchados que los demás, pero parece ser que ese es el ambiente que se vive dentro de la bancada. Es lo que por lo menos quejan los que se han retirado, ¿no? Pero ahí viene justamente el detalle, ¿no? Fácil es llegar, mantenerse lo complicado. Y en este caso en particular, bueno, lamentablemente Keiko no ha podido mantener la bancada cohesionada, por más que colocó una ley prácticamente impositiva, una suerte de corsé para que nadie se escape, igual terminó dándose la cosa, porque políticamente, y acá de nuevo, y esto para que nuestros televidentes tengan muy claro el tema, no es sacar normas, no es sacar normas indiscriminadamente para todo. Con eso no se generan los candados. Se genera con una idea clara de lo que es la gobernabilidad, sea la gobernabilidad del país o la gobernabilidad de un grupo importante de parlamentarios, una fuerza política importante, como es, por ejemplo, Fuerza Popular, que creo que Keiko Fujimori no ha podido mantener esa gobernabilidad, se le han escapado y bueno, pueden seguir todavía saliendo más personas. Las personas que rodean de todas maneras a la lideresa creo que no la dejan ver algunas cosas y evidentemente pues esto pasa a la factura y definitivamente un proyecto para el 2021 se complica cada vez más, no necesariamente por fuerzas externas, sino por los problemas internos que se están dando. Es un proceso político muy interesante con la reforma electoral, por ejemplo, esta pelea, este distanciamiento con Patricia Donaire, ¿no? Por ejemplo. Se vuelve un proceso político interesante y donde juega mucho el tema matemático al momento de poder definir el futuro de algún ministro. Ahora nuevamente el presidente está contra las cuerdas y ahora ya son más Avengers. Entonces, José, ¿ante qué panorama estaríamos en esta eventual vacancia? La verdad que es muy difícil de decir, no, pero lo que es difícil es decir que vaya a ser exitoso, porque honestamente, y ya ocurrió anteriormente, el hecho de que se firme la moción, las 26 firmas, que puede ser multipartidaria, no indica que a la hora de o sea, a la hora de la verdad, como se dice, simplemente voten cerrado a favor de la vacancia. El presidente ya estaría vacado de haber sido así. Recordemos que estas cosas también son políticas, son procesos políticos. Y hay que hablar las cosas con claridad. El Ejecutivo es el Ejecutivo. Maneja recursos públicos, tiene mucho poder, es donde está centralizado el poder. Recordemos que el Congreso, si bien es el primer poder del Estado formalmente, porque es la representación nacional, representa a todos los peruanos, a la vez también nos ayuda en la fiscalización, porque es quien fiscaliza al Ejecutivo y además quien nos legisla. Pero es el Poder Ejecutivo el que en sí es el que maneja, digamos, los recursos del Estado y evidentemente, pues, el hecho de el movimiento en el Ejecutivo, ¿no? Normalmente es quien debería marcar la pauta, ¿no? Ha ocurrido en este periodo, en este quinquenio que estamos viviendo ahora, de que básicamente pues había un equilibrio. Normalmente siempre ha sido el Ejecutivo quien ha liderado el país y no había mucha discusión al respecto, ¿no? Incluso en el quinquenio pasado, no había esa fuerza parlamentaria e incluso durante 4 periodos consecutivos hubo una bancada oficialista hasta que llegó Lucho Iberico y obviamente rompió con eso, como ocurrió en su momento con Toledo. Durante el APRA ninguna mesa parlamentaria fue de otro partido político. Entonces siempre el Congreso estuvo de alguna otra manera sometido al Ejecutivo. Ahora ya no se ve esa situación, pero a su vez vemos de que el Ejecutivo en sí tiene muchas cartas como para negociar, ¿no? Muchas cartas como para negociar. Por ejemplo, el llevar recursos hacia las provincias, las regiones de donde provienen los congresistas, ayudarlos políticamente en sus proyectos personales, porque recordemos de que ahorita tampoco no es que Keñi tenga digamos, un partido, sino es que básicamente es un colectivo de parlamentarios, ¿no? Cuya situación también es incierta dentro del propio Congreso. Y has tocado un punto importante. Hay proyectos que tienen que ser debatidos. Hemos estado en un receso político.
y durante este proceso de receso han salido leyes que lo único que hacen es seguir polarizando más al país. Por supuesto. Porque han sido decididas en una comisión permanente. Y ese es otro problema, la mala proyección de leyes en el país. ¿Qué deben hacer los congresistas? Yo sé que es muy difícil el ambiente que estamos viviendo, que todo se centra en que Jorge Barata y en Odebrecht en general. Pero eso nos hace distraer la atención de cosas que verdaderamente pueden avanzar en la lista, más que prioridades, de necesidades, porque en ese momento la reconstrucción está pendiente, el tema de la inseguridad es otro problema, se vienen los panamericanos, ya tenemos tanto compromiso que es bien difícil. Mira, te lo reduzco de la siguiente manera, Sí. Y fue un ejemplo que espero nuestros televidentes puedan hacer un poco de memoria. Esto se parece a la fiscalización que le hizo Susana Villarán, obviamente en la gestión de Villarán, hacia Castañeda del Ocio. Se pasó 3 años, creo, de los 4 en fiscalización permanente. Y bueno, buscando lo que tenía que buscar y todo ello, pero digamos, ¿qué hicieron por Lima? Pueden decir, no quiero tampoco ser drástico con lo que voy a decir, pero se pudo haber avanzado más. Reconozco de Villarán, por ejemplo, el tema de transporte, el tema de transporte, porque también me gusta ser bastante justo, el tema de transporte es algo que ya lo manejó bien y creo más bien que ahí se ha debido seguir avanzando, se ha retrocedido un poco, pero en líneas generales no es que haya hecho una mayor obra y sí resaltó mucho el tema de Comunicor, el tema de la fiscalización y todo ello. ¿A qué iba con este ejemplo? A que nosotros ahora tenemos, ¿no?, a un parlamento que lo único que está haciendo, pero de manera muy sobresaliente, es el hecho de fiscalizar al gobierno y estar atrás. Mira, reconozco que el daño también lo hace el presidente de la República, porque no termina de ser claro. Esperemos ahora que va a ir a la Comisión Bartra, ¿no? O sea, que tener la reunión con la Comisión Bartra, que aclare algunas cosas y que esto se dé previo al pedido, si es que se termina votando lo del pedido de vacancia. Pero sí es importantísimo que el presidente también aclare, porque motivos da para que el Parlamento haga lo que haga. El presidente estaba esperando que Jorge Barata declare para luego ir a la comisión Lavajato, y eso lo desacredita moralmente. No va a renunciar, José, él ha sido clarísimo. Se ratifica en el puesto porque ha sido elegido por la voluntad popular, que según él quiere que lo veamos hasta que termine su mandato presidencial. ¿Qué te parece? Va a ser muy difícil la renuncia, pero tú sí sugieres que el presidente en un acto de hidalguía salga y diga, bueno, me pongo a disposición, renuncio, chao. ¿Debería? Debería. Porque la gente usa mucho el término, no podemos afectar la gobernabilidad de este país. No haría daño. ¿La afectamos más con él en la cabeza? Y que venga Martín Vizcarra. Que venga Vizcarra. Claro, o sea, porque es la secuencia, no es el primer vicepresidente. Si él no puede o renuncia, es Mercedes Arauz. Se han votado a 3 personas, el presidente y 2 vicepresidentes. Primer vicepresidente Martín Vizcarra, la vicepresidente Mercedes Arauz. Lo manda la Constitución y una secuencia constitucional. Lo que no me parece apropiado es que, por ejemplo, los vicepresidentes digan, si Kuczynski se va, si el presidente se va, yo renuncio. No, pues. Y bueno, y que está ahorita Luis Galarrete, presidente del Congreso, que quede él a cargo. No es así, no es así. Es un proceso natural. La vacancia o la renuncia del presidente Kuczynski tiene que llevarnos a un nuevo periodo de gobierno, ¿no? Obviamente por vicepresidentes que han sido elegidos junto con Kuczynski. Y este gobierno de Peruanos por el Cambio tiene que llegar a su término. Eso sí sería lo más saludable. Pero venir con ese arrinconamiento de que si se va Kuczynski nos vamos todos y todo es ingobernabilidad, los Panamericanos, Perú al Mundial, miren la imagen que estamos dando al mundo, creo que es irnos por la tangente, cuando en realidad no termina de aclarar, por ejemplo, el presidente, que sí considero que podría renunciar si es que no sabe aclarar el tema. Si él no, como está dando lamentablemente indicios, si él no termina de aclarar el tema, claro que daría un paso a costado, sería un gesto de grandeza, cometió un error, bueno, es un ser humano, pero da un paso a costado y se va. Nixon se fue después que ocurrió lo de Watergate. O sea, ese tema, por ejemplo, no es un tema tabú, es un tema simplemente personalidad, de posición de un estadista que, bueno, cometió un error, ocurrió algo que no debió haber ocurrido y simplemente un paso a costado. Ahora, irnos a este tipo de procesos de vacancia y también por ese lado un poco de cordura del Parlamento, ¿no? Y hacer de esto también una suerte de circo romano, un anfiteatro, ¿no? Digamos, de guerras y de peleas y de luchas, creo que también nos desgasta como país, ¿no? Porque, a ver qué ocurre. Primero que los inversionistas obviamente pues ven que este tema es muy complicado,
porque encima de que políticamente estamos en una situación difícil, digamos que nuestro poder judicial internacionalmente, y es un tema que lo adolecemos de hace mucho tiempo, tiene bajos niveles de credibilidad. Entonces, si yo voy a invertir, es muy difícil que lo haga en un país en estas circunstancias. Claro. Punto uno. Punto dos, la ciudadanía, ¿qué opina de su clase política? Bueno, las encuestas creo que son bastante claras, ¿no? Y es una situación de desazón, sobre todo en un año en el que pensamos escoger autoridades, o bueno, no pensamos, vamos a escoger autoridades, sí. claro, autoridades de gobiernos subnacionales, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales. Ahora, ¿qué ocurre? La situación en sí se torna complicada gracias a este tipo de actitudes y este tipo de situaciones tan complicadas. Lo ideal, repito, sería de que haya un punto de mesura, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, un punto de equilibrio, que se dé pase a cosas que verdaderamente necesitamos sacar adelante. La reconstrucción está aguantada. Lo de los panamericanos es algo en lo que difícilmente podemos retroceder, pero tengo entendido que está avanzando. Tenemos, por ejemplo, 4 o 5 temas más de la agenda nacional que podemos tranquilamente, el tema de la educación, por ejemplo, el tema de la formalización que lo ofreció Kuczynski. Muy bien, armemos una agenda y saquémosla adelante. El tema de la fiscalización tiene que llevarnos a que, en este caso, el Congreso no claudique, pero lo haga también siguiendo ciertos protocolos, escuchando primero a Kuczynski, escuchando a Barata, no precipitando pedidos de vacancia. Y por otro lado, también un Kuczynski que si no sabe explicar el tema, porque no tiene cómo hacerlo, bueno, evalúe el dar un paso a costado. Va a ser bastante complicado. Y hablar de Kuczynski nos hace hablar también del expresidente Alejandro Toledo. Ha pasado un año, la gente esperaba que esté listo finalmente el cuaderno de extradición para poder traerlo, porque cuesta creer que con todo lo que hay en su contra, él esté viviendo a sus anchas en Estados Unidos. Esa es la situación de impunidad. Ahora, impunidad y además la sarta de errores que se han cometido en este proceso de extradición. ¿Qué crees tú que va a decir la justicia americana? La justicia americana, bueno, si se cumplen las formalidades que ellos exigen, van a extraditarlo. No tienen por qué no hacerlo. Pero vamos a cómo están manejando las autoridades, pero no sé, ya debería haber un poco de aclaración, ¿no? Porque la gente tampoco no entiende el por qué no está acá Alejandro Toledo. Ya ha pasado el tiempo que ha señalado, más de un año. Entonces, se suele decir en la calle como de que si llega Toledo va a hablar más de la cuenta, el presidente Kuczynski va a terminar muy mal, ¿no? Y que conviene que Cholo Sagrado se nos quede en Estados Unidos para que no se nos caiga acá el presidente Kuczynski. Esa situación, más la falta de claridad del presidente, y más lo que está saliendo ahora a la luz con la declaración de Jorge Barata, definitivamente, pues, preguntémosle a las personas en la calle cómo sienten que está esto, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Por supuesto. Hay declaraciones del abogado, precisamente del expresidente Alejandro Toledo, y hay algo que me ha sorprendido en ellas. Básicamente es el hecho de decir, bueno, en efecto, la prensa tiene un material probatorio que genera mucha suspicacia en torno al expresidente, pero no están en ningún operador de justicia, entonces posiblemente se podría archivar por falta de pruebas. Bueno, ese es un tema... Parece inaudito. Claro, es un tema técnico, un tecnicismo, ¿no? Como esos tecnicismos que nos pueden parecer terribles, que suelten a una persona porque se excedió el plazo de que debía estar en prisión y resulta que no le formalizaron la... Son cuestiones legales que están en la norma, pero que simplemente pues habría que buscar responsables. ¿Por qué? Porque si la norma advierte de que puede en la inobservancia de ciertas formalidades, el transcurso de ciertos plazos nos va a traer problemas en la administración de justicia, que es lo que todos los peruanos queremos, evidentemente pues ahí hay responsables. Y ellos tienen que asumir, no es el decir, no, este no hizo bien su trabajo. Si yo como juez sé que el fiscal no está haciendo bien su trabajo, no está haciendo muy claro, bueno, oportunamente, no cuando ya la cosa está, como se dice, ley sacramentada, pido explicaciones, requiero lo que tengo que requerir para ver si es que esto me lo está presentando como se debe, porque se entiende que ha formalizado una denuncia, ¿no? Entonces, vayamos, o sea, en general, a que la norma está, pero hay que cumplirla y sobre todo hay que seguir con rigurosidad cada uno de los protocolos, sobre todo en la administración de justicia, pero hay que hacerlo bien y sobre todo no politizarlo. Y hacerlo bien significa ser eficientes en los plazos y en todas las formas que se requieren. A propósito de esa eficiencia de los plazos, hoy se han allanado las dos viviendas, ¿no? Una de Jaime Yoshiyama y otra de la señora Susana de la Puente. Son situaciones parecidas, pero parece que la defensa de las cabezas son diferentes. El señor Kuczynski ha dicho, bueno, ella tendrá que probar, yo no...
En pocas palabras, no pongo las manos al fuego por ella. Caso contrario de Keiko Fujimori, que ha dicho que confía y que él se va a poner a disposición porque tiene cómo probar que estas acusaciones son falsas. ¿Se habrá recolectado algo importante en este allanamiento? ¿Ha sido oportuno? ¿Ha sido un allanamiento político? Es un allanamiento producto de una declaración de un colaborador eficaz. Si él ha mencionado, aludió a las personas, es evidente. Es evidente también que hayan otro tipo digamos, también de allanamientos o de acciones en los próximos días. Sí. Hay personas que, digamos, decían de que no estaban involucradas en procesos, sin embargo han aparecido pruebas, hasta documentos firmados y evidentemente podrían darse también situaciones de este tipo, algún tipo de requerimiento de la autoridad conocedora, ahora de nuevas pruebas, conocedora también de las declaraciones de la colaboración eficaz, en este caso Jorge Barata, y podrían tomar cartas en el asunto. Es normal, es un proceso de investigación. Es que justamente, Claudia, te has tocado algo, ¿no? Acá no hay un componente político, no necesariamente. Lo que ocurre es que el tema está tan politizado y los que están aludidos o imputados, para ser más claros, son políticos. Evidentemente pues es muy difícil separar una cosa de la otra. Pero un allanamiento puede responder a un tema muy objetivo, a una decisión del operador, en este caso que es el fiscal, ¿no? Bueno, ojalá que se hayan podido recopilar información que pueda servir de avance en esta investigación, porque si no, todos somos presuntamente inocentes. Claro, jueces y fiscales hay que dejarlos hacer su trabajo, pero en lo que sí debemos ser bien claros es en que se tiene que rendir cuentas. Nadie, como lo mencioné hace un rato, ¿no? O sea, si hay allanamientos, jueces fiscales involucrados, nadie puede decir en este caso, ¿no?, de que las personas cuyas casas han sido allanadas no eran cercanos pues a estos candidatos de antaño. Eran personas que estaban al lado. Susana de la Puente estaba al lado de Kuczynski. Yoshiyama era muy cercano al Keiko. Y evidentemente por etapas, ¿no? Como también, por ejemplo, hubieron personas que por etapas fueron muy cercanas a Keiko Fujimori y que ahora ya no están tan cercanos. A lo largo del tiempo, porque es una investigación que viene desde atrás, desde digamos, la década pasada, estamos nosotros viendo pues que estos actores han tenido en su momento una relevancia importante. En consecuencia, bueno, no es que ahora simplemente es un tema por el que ellos responden. Evidentemente nunca va a ser la situación que un candidato vaya y diga, denme por favor tanto de dinero para mi campaña, o necesito tanto. Claro. Normalmente pues son personas que están yendo en nombre del candidato, jefes de campaña, personas vinculadas, los famosos fundraising, que son los que recogen los fondos para campaña, y bueno, son los que están ahí aludidos. No, José, el nombre clave también en este proceso de investigación es Sepúlveda, que parece haber limpiado de polvo y paja al presidente. ¿Cuál crees tú que debería ser la estrategia? Porque tenemos, por un lado, las declaraciones de Jorge Barata, tenemos las declaraciones de Sepúlveda, no coinciden en absolutamente nada. ¿Cómo la Fiscalía, cómo el Poder Judicial va a poder actuar? No, es que es insostenible. Lo de Sepúlveda es algo que definitivamente no se sostiene. Y el presidente Kuczynski no creo que pueda aclarar eso. No. Es muy evidente, es demasiado evidente, Dios mío. O sea, simplemente el ver la secuencia y escuchar al presidente Kuczynski que él no sabía, no, por el amor de Dios, eso no es verdad, sí sabía. Incluso las pruebas empiezan a salir semana a semana. El presidente Kuczynski imagino que debe tenerle miedo a los dominicales, pero en realidad semana a semana están apareciendo más cosas. Y es porque simplemente existen. Y él no puede negar que no conocía todo este tipo de movimientos. Y no puede negar también de que hay un conflicto de intereses. Y perdón, no puede ofender al pueblo peruano, a la inteligencia del pueblo peruano. Porque esto ya es prácticamente una ofensa a la inteligencia del pueblo peruano. Negar lo que es tan evidente y ni siquiera una explicación hidalga, o quizás un paso al costado, mantenerse, decir que es un tema de gobernabilidad, ¿no? El entrar en una política exterior que es bastante saludable, por ejemplo, la posición que tiene con Venezuela me parece, yo la avalo, o sea, yo también haría lo mismo en su lugar, pero tratar de usar eso en cierta manera como una situación o resaltarla cuando en realidad tiene problemas internos que no termine de solucionar, eso es complicado. Bueno, estamos también a nada de que se pueda vencer el plazo, esta ampliación, esta prórroga del decreto 003, un decreto que en opinión de muchos le abre la impunidad a las empresas consorciadas. ¿Qué debe cambiarse? ¿Cuál debe ser la proyección
en el nuevo proyecto legislativo para precisamente cerrar esta brecha? Es que lo que pasa es que también han empezado mal. Acá hemos entrado en, haciendo un poco de historia universal. Florencia era una ciudad italiana en el Renacimiento muy alegre, desde el medioevo muy alegre. Y apareció por ahí digamos, un monje, una persona muy religiosa, y le cambió el hábito a todo el pueblo, les quitó la alegría, ropa oscura, a quemar libros que hablaban de cosas distintas a lo que es la religión. En fin, al final lo terminaron quemando. Lo quemaron al monje, a Savonarola. Lo terminó quemando. ¿Y qué ocurre? A lo que vamos es a que acá nosotros, ¿no?, con este ejemplo, ya lo que trato de decirte es que el radicalismo no ayuda en nada. A ver, en Estados Unidos, ¿le cerraron las puertas a Odebrecht? No, le colocaron una multa alta, una fianza muy alta, que siga trabajando. En Brasil sigue trabajando. Pero tiene, o sea, evidentemente dinero incautado y tiene muchas salvaguardas. ¿Para qué? Dos cosas. Uno, las obligaciones que tiene con terceros que no tienen nada que ver en el asunto. Y por otro lado, no, tenemos el tema de lo que ocurre digamos, en sí en su relación con un Estado al cual lo ha afectado. Porque lo que ocurre con el Estado brasileño, el Estado peruano, los Estados Unidos de Norteamérica, es que ha afectado, digamos, las reglas, y los ha afectado también con este tema de corrupción en todo lo que es su sistema financiero y aparte también su sistema de contratación pública, básicamente el caso peruano, en el caso de Brasil. ¿Pero qué? Matar la empresa, matar los puestos de trabajo, perjudicar a terceros que hasta el día de hoy no pueden cobrar el dinero que les debe esta corporación de Odebrecht, o estos consorcios que esta empresa formó con otras empresas peruanas. Esa no es la salida. La salida sí, ir al responsable, claro, si hay funcionarios ahí que delinquieron, se les mete preso. Si tenemos nosotros que acopiar información, acopiamos información sin ningún problema, vamos y levantamos hacemos, digamos, una revisión general de todo lo que pueden tener la compañía. Si tenemos que congelar algunos fondos, sí pues, o las utilidades, sí pues, en la medida en que no se afecte sus responsabilidades con terceros, en la medida en que la empresa siga siendo una fuente de trabajo para las personas. Pero hacer lo que están haciendo, matar empresas, por ejemplo, ya prácticamente están matando a Graña. Graña son casi 80 años de historia. Todos los ingenieros que yo conozco, arquitectos que tienen un cierto peso, han tenido una vinculación con Graña y lo colocaban con orgullo en su currículum. ¿Por qué? Porque es una empresa emblemática. Que lo que hayan hecho esté mal, que sus funcionarios, a quienes tampoco no estoy pasando por agua tibia, hayan cometido errores y tengan que pagar sus errores, esa es otra cosa, pero la empresa trasciende a las personas. La empresa genera fuente de riqueza y genera además trabajo. ¿Y qué están haciendo? Matándola. Y matando a Graña, y matando a Odebrecht, y matando a todas estas empresas, ¿no? Lo que están generando finalmente es que pequeñas empresas que prestaban servicios también están en la misma situación. Es terrible ver por televisión, por ejemplo, cómo está la situación de estas personas. Entonces, ¿qué sentido de gobernabilidad damos? Porque ese es un mensaje pésimo también para los inversionistas. Sí, claro. Es un mensaje pésimo. Digamos, yo formo un consorcio y una empresa por X circunstancia más tarde sale de que estuvo metido en un tema de corrupción, ¿me puede hasta afectar? Entonces, ¿qué tipo de tranquilidad voy a tener de hacer una negociación con una empresa peruana? Es difícil. O una empresa que tenga años contratando con el Estado. Cuando, digamos, esta práctica, que es una práctica de corrupción, o sea, digamos, ha estado muy a flor de piel. Este tema de la corrupción en obras, bueno, Odebrecht ha trabajado con empresas grandes, ha habido corrupción, es evidente que ha habido corrupción, eso ya no hay ninguna duda, pero digamos, habían obras, ¿no?, que terminan costando 2 o 3 veces más, eran buenas obras, pero terminan 2 o 3 veces más costando, o sea, lo que yo podía utilizar de recursos en una de esas obras me podía dar para construir 5 o 6, y buenas obras. Pero hay otras empresas, por ejemplo, constructoras, que han agarrado y han construido obras que se han caído, obras que no sirven para nada. Pistas que tienen así de diámetro cuando reciben camiones de 40 toneladas. Entonces, eso es un tema complicado. O sea, la corrupción está institucionalizada en todo eso. Hay que tener, digamos, otro tratamiento. Pero no es el hecho de matar la empresa. Sí hay que combatir a la empresa informal. A la empresa informal hay que de alguna otra manera ponerle en orden.
¿no? Combatir la práctica de la informalidad, pero a su vez también el tema de la corrupción. Y en el caso de, repito, de lo que es una fuente de trabajo para familias peruanas, no podemos afectarla. Considero que esa norma sí tendrían que verla con mucha lupa, porque los marcos normativos, así como están, no ayudan. El objetivo es la reparación civil, supuestamente. ¿Qué debería entonces cambiar a tu manera de ver las cosas y desde tu punto de vista como abogado en esta proyección? Lograr la reparación civil, pero no matando a la empresa. Y esa es una labor que modestamente como abogado puedo tener algunas ideas, pero hay economistas y hay personas que podrían dar ideas mucho más interesantes y que realmente podrían motivar una norma mucho más ecuánime de la que tenemos. Porque lo que tenemos definitivamente pues no está ayudando, está generando problemas. ¿Cuál es el impacto en el PBI de todo este desempleo que se está generando? La falta de inversión, la paralización. Y encima el país está, digamos, en una situación donde podría mejorar mucho, sin embargo se está perdiendo. Se quejaba mucho que el quinquenio de Humala no se avanzó mucho, que mucho más se avanzó en el gobierno de García. Ok, bueno, fueron situaciones diferentes, pero actualmente que hay oportunidades brillantes para salir adelante, no las estamos aprovechando. Entonces, ahí viene un detalle, ¿no? Y lo que quería también reflexionar es el hecho que tenemos elecciones regionales y municipales a la vuelta de la esquina. Sí. Ha salido un reporte, ahora que te lo comentaba, ¿no? En la lista de corruptos. Del Poder Judicial, ¿no? Sí. Digamos, los indicadores de corrupción a nivel nacional, sí. ¿no? Lima Sur lo encabeza, Lima Centro, porque se están midiendo acá por corte, ¿no? Y en Lima tenemos la Corte de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? La Corte de Lima propiamente, ¿no? Entonces, encabeza la Corte de Lima Sur y la Corte de Lima. Después sigue el gobierno de Ancash, ¿no? Bueno, discúlpame, la Corte de Ancash. Después sigue, si mal no recuerdo, la Corte de Junín y la de Cusco, sí, efectivamente la de Cusco, con más de 2.000 funcionarios denunciados con procesos de corrupción. Entonces, hay que ver también, ahora que estamos ya a puertas, ¿no? Y en esto también, por favor, señores televidentes, revisen bien qué autoridades van a elegir. Es muy importante que entren a Infogov, que entren a buscar información sobre quiénes son los candidatos que se están presentando. Y también tener mucha mesura, no mucha cabeza fría para elegir, porque las ofertas electorales en esta época pues ya empiezan a salir y no todas ellas son concretables, ¿no? Recordemos que en Ancash una autoridad ofreció 500 soles, sabemos que está actualmente presa, ofreció 500 soles a cambio de que voten por él, está presa, hizo una cruzada para sacar 1 millón de soles por el tema de su indemnización, y ya sabemos toda una historia, ¿no? Sí. Pero ese tipo de cosas de verdad no se pueden volver a repetir. Por eso piensen bien, porque estamos en un proceso electoral que ya ha sido convocado, estamos incluso ya entrando en etapa de elecciones internas, después viene la inscripción de candidaturas, y obviamente lo que tiene que hacer la ciudadanía es reflexionar bien su voto, porque después de 4 años tienen oportunidad de cambiar la historia en sus gobiernos locales y regionales. Es cierto, eso es un mensaje que llama a la concientización, porque somos responsables de lo que elegimos, de lo que llevamos a la representación. Para los que están ahorita haciendo todo, digamos, esta situación tan complicada, tenemos todavía hasta el 2021 para hacer un cambio de... Pero ¿sabes qué cuesta creer también? El hecho de que uno pueda recurrir a tal vez hacer un estudio de los perfiles de los candidatos y luego no se tiene la certeza de que el título sea de verdad, de que no se haya copiado la tesis. Entonces, ¿cómo actúa ahí el Jurado Nacional de Elecciones para poder filtrar también un candidato, no? Bueno, lo está haciendo bien ahora, ventanilla única, prácticamente está toda la información disponible ahí a la mano, ¿no? Es más, están yendo, por ejemplo, hacia lo que es el registro de condenas cumplidas, porque recordemos que hay una norma que también ojalá que no genere un dolor de cabeza o genere indemnizaciones más adelante, que es la norma que impide, por ejemplo, la postulación de personas que han sido condenadas y que han cumplido su pena, por ejemplo, por delitos de terrorismo, violación, sí, ¿no? Corrupción. Bueno, esos delitos son execrables, están muy mal, pero se ha debido primero modificar la Constitución y renunciarse a la Convención de Derechos Humanos, no, o sea, a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ahí se ordena, se sentencia que si uno cumple la pena ya está resarcido y quedó, como se dice, en foja cero. Sin embargo, bueno, a pesar de todo ello, ese tipo de información ya podría estar disponible para las organizaciones políticas. Entonces, Claudia, lo que es muy importante es organizaciones políticas pidan esta información a jurado, está disponible, se puede pedir.
se puede pedir, se les puede proporcionar. Vienen elecciones internas entre el 11 de marzo y el 25 de mayo. Entonces es momento de que se pida este tipo de información porque las precandidaturas nos hacen a nosotros ya un primer filtro. Y eso no es una responsabilidad, digamos, de nosotros los electores, es una responsabilidad de las organizaciones políticas que pueden filtrar a sus precandidatos que más adelante van a ser candidatos. Ya será en nosotros, electores responsables, que por lo menos entremos a una cabina internet, bajemos información en Infogop sobre, digamos, quiénes son estos candidatos, cuántas se han postulado, por cuántos partidos lo han hecho, ¿no? Y también podamos tener, digamos, información por la sociedad civil que tiene que involucrarse en este proceso sobre qué candidaturas podrían ser un poco complicadas. La prensa tiene un rol importante. Transparencia y otras instituciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el instituto estamos también atentos de, digamos, el control de calidad respecto a candidaturas. Es un trabajo que estamos empezando a desplegar, incluso con trabajos en regiones, en el interior, pero es un tema aparte. Todos tenemos que involucrarnos en un proceso ¿para qué? Para tener una mejor calidad de representación, porque lo que sí somos un pueblo que, en verdad, muchas veces se dice que cada pueblo merece el gobernante que tiene. Yo considero que es injusto porque los peruanos vamos para mucho. Es que sabes que somos cómplices de no importa que sea ladrón, pero haga obras. Eso es terrible. Pero eso es terrible. Y esa es la herencia que tenemos hace muchísimos gobiernos. Nos conformamos con poco, con casi nada. Bueno, con tal de que te hagan una carretera, con tal de que llegue un tupper con plata, la gente... Pero Claudia, tenemos que mejorar eso. Sí, claro. O sea, yo creo que después de todo lo que estamos viendo, ya si no cambiamos nosotros, si no buscamos una renovación en nuestra élite política, creo que estamos mal. O sea, ya definitivamente, peruanos, generemos el cambio y hagámoslo nosotros mismos. ¿Sabes qué cosa, por ejemplo, y creo que lo tocamos en una ocasión? Hay una ley de control y participación ciudadana. Hay que empezar a utilizarla. Ahora con los gobiernos locales, sobre todo con los que están de salida y los que van a ingresar desde un principio, utilicemos los mecanismos que nos permite la norma. Por ejemplo, las consultas populares, como la que recientemente se ha dado acá en Lima Metropolitana. Y existen mecanismos en la propia norma, podemos remover autoridades designadas. La revocatoria ya lo conocen y bueno, a veces se ha usado de manera bastante irresponsable, pero ahí está. Los referendos, la iniciativa legislativa popular. O sea, tenemos un mecanismo como para los ciudadanos poder involucrarnos más en el proceso y hacer, digamos, una democracia semidirecta, como se le conoce, que es un término técnico, pero digamos una democracia más participativa. Por eso es que esta ley, que está desde el año 94, Claudia, se conoce como la Ley de Control y Participación Ciudadana. Por ejemplo, hay que empezar a usarlas, pero también acá hay un reto, ¿ya? Y también creo que lo hemos reflexionado acá. El Ministerio de Educación, ¿qué espera para enseñar esa ley, o sea, sobre esa ley, sobre sacarse esa ley en el colegio? Señor Wexler, ¿qué espera para que eso se incorpore en nuestra currícula estudiantil? Porque un alumno que está en cuarto, quinto y media no sabe de ese tipo de derechos, que lo asisten. Porque tampoco no sabe sus garantías constitucionales, sabe lo que son los alcances de un habeas corpus, una acción de amparo, una acción popular. No. Ese tema educativo, por ejemplo, es un tema que es una falencia. Tanto el jurado como la OMP tienen labor de educación electoral, bueno, en diferentes facetas, ¿no? El jurado básicamente realiza un trabajo muy importante, ¿no? La OMP también, pero digamos que los organismos electorales no pueden enseñar civismo como lo podría enseñar, ¿no? Digamos, la gran plataforma que es el Ministerio de Educación. Entonces ahí viene un tema que hay que meterle mucha fuerza, porque si queremos tener ciudadanos, en lugar de tener muchachos que salgan, digamos, que digamos, también salen con mucha complicación porque no son niveles muy altos, se ha mejorado algo la educación en el Perú, pero todavía falta mucho, pero por lo menos que salgan conociendo sus derechos y siendo mejores ciudadanos y portándose, digamos, como tales. No simplemente personas que son pecho frío y que se quedan en su casa y que ven un mal gobierno tras otro mal gobierno sin hacer nada. Y ojo, no solamente hablo del gran gobierno central, hablo del gobierno local. Hablo de, por ejemplo, de mi municipio distrital. Ahí es donde tengo que empezar a fiscalizar. Tengo que saber que hay juntas vecinales. Tengo que saber que tengo, como dicen los gringos, accountability o fiscalización de mi gobierno local, que puedo ir a reclamarle a un regidor, que puedo reclamar a la propia gestión, que puedo pedirle rendiciones. Esas son cosas que hay que mejorar.